Buenos días, estimados docentes. El día de hoy vamos a aprender cómo se añaden recursos o actividades en un aula. ¿Listo? Entonces, recordemos que cada edición que yo vaya a realizar en mi plataforma, en mi aula, debo tener activa la edición de mi curso, ¿cierto? Entonces, recordemos que en la parte superior, en el menú de cabecera o la barra de menús, encontramos el botoncito que se llama activar edición, ¿cierto? Es este de color verde que se encuentra acá, ¿cierto? Simplemente marcamos la opción activar edición, la cual nos va a activar los links de editar y el más importante aún, ¿cierto? Es el que encontramos acá que dice añadir una actividad o recurso, ¿cierto? Entonces, ese añadir una actividad o recurso nos va a permitir añadir actividades, añadir archivos, añadir material de apoyo, añadir etiquetas, añadir videos de YouTube y demás recursos que tiene Moodle para nuestra clase, ¿cierto? Entonces simplemente para añadirlas vamos a dar clic aquí donde dice añadir una actividad o recurso y se nos despliega esta ventana que nosotros observamos acá, ¿cierto? Entonces tenemos acá archivo. Entonces, en archivo nosotros podemos registrar o subir al sistema cualquier tipo de archivo, sean archivos Word, archivo PDF, archivo Excel, archivo de PowerPoint, archivos RAR, que son aquellos de carpetas comprimidas, archivos ejecutables y cualquier tipo de archivo de los que están dentro de los registros de Moodle, ¿cierto? Están las bases de datos, que simplemente cuando nosotros queremos trabajar con bases de datos de Moodle y nuestros estudiantes, aquí se nos oferta esa opción. La mayoría son el mismo proceso, simplemente añadir una actividad o recurso y luego seleccionarla y añadir la descripción correspondiente. Añadir carpetas cuando nosotros queremos organizar una información de material de apoyo para nuestros estudiantes y simplemente dentro de esa carpeta añadimos archivos, ¿cierto? Está el certificado personalizado, que es una opción cuando nosotros queremos que el curso genere un certificado para el estudiante de finalización del mismo. Entonces, esa es una opción, ¿cierto? Está la opción de chat con nuestros estudiantes, está la opción de consulta, los cuestionarios, que es muy importante para nosotros, ¿cierto? Que es donde nosotros evaluamos los conocimientos de los estudiantes, ya sea en tipo quiz o cualquier tipo de pregunta que se nos oferta en Moodle. Tenemos las encuestas y encuestas predefinidas, que son encuestas que nosotros realizamos a los estudiantes. Las etiquetas, que son videos, imágenes que nosotros queremos que se desplieguen por completo en la página de Moodle sin necesidad de que el estudiante dé clic para acceder a ella. Están los foros, que es donde nosotros queremos generar discusión o debate con nuestros estudiantes sobre algún tema en específico. Los glosarios y diferentes herramientas que nosotros encontramos acá para nuestro curso, ¿cierto? Entonces aquí tenemos página, que simplemente es cuando nosotros queremos añadir contenido. No solamente es ir a una página web, no, es poder añadir contenido, imágenes, videos, para que el estudiante simplemente acceda e ingrese a toda la información que nosotros le añadimos ahí. Eso significa página. Está la opción de crearle talleres al estudiante y crearle tareas, ¿cierto? Las tareas es cuando nosotros, digamos, le dejamos una actividad en específico y el estudiante simplemente la responde, ya sea con un archivo o contestando con un comentario. Las URL es cuando nosotros queremos compartir links con los estudiantes, links de apoyo, ¿cierto? Materiales de consulta. Por acá tenemos los materiales wiki, también son materiales de consulta para nuestros estudiantes. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Simplemente, ¿cómo se realiza el procedimiento? Seleccionamos el recurso que se vaya a añadir. Ejemplo, acá voy a añadir un archivo. Lo selecciono y se me despliega la ventana con la que yo simplemente defino el contenido de ese
recurso, ¿cierto? Le damos un nombre. Si queremos, le damos una descripción y le mostramos al estudiante qué es lo que, esa descripción que estamos dándole, ¿no? Aquí seleccionamos el archivo, automáticamente Moodle escoge el icono según el tipo de archivo que nosotros estemos añadiendo. Entonces buscamos el archivo en nuestro computador. Le damos a abrir, clic en subir este archivo y bueno, acá está la apariencia, ¿no? Entonces recordemos de que hay varias opciones para que el usuario observe ese archivo. Entonces está el modo automático, que es aquel que reemplaza la ventana que tenemos aquí abierta y muestra el archivo, ¿cierto? No es el ideal porque va a obligar al estudiante a salir de la plataforma para poder ver el archivo. Entonces, normalmente, ¿qué recomendamos? Forzar la descarga, es decir, que el estudiante descargue ese archivo. Y la otra es que abra en una ventana emergente, es decir, va a abrir una nueva ventanita con ese archivo y evitar de que la plataforma se cierre para el estudiante, sino él va a tener que hacer el procedimiento de devolverse para ingresar nuevamente a ver los contenidos de la plataforma. Entonces lo mismo, tenemos restricciones, podemos añadir restricciones, es decir, que si no ha visto o no ha contestado alguna actividad, el estudiante no puede ver el archivo, ¿cierto? Entonces, si se desea añadir restricciones, simplemente se añade la restricción. La finalización de la actividad, es decir, que el estudiante puede marcar manualmente las actividades o simplemente cuando se cumplan las condiciones de la actividad, simplemente automáticamente se va a marcar como completada. Entonces aquí cuando terminamos de llenar la descripción del archivo y subimos el archivo, vamos a dar clic en donde dice guardar cambios y regresar al curso, ¿no? O simplemente guardar cambios y mostrar. ¿Listo? Entonces si nosotros observamos aquí en la parte inferior está el archivo que yo dije, ¿no? Material de prueba. Si no me gusta ese nombre lo cambio. Entonces voy a darle clic acá en el lapicito y le cambio el nombre. ¿Listo? Entonces de esa manera yo añado archivos. Ahora, ¿cómo añado un cuestionario? O si quiero editar, bueno, en este caso si quiero borrar ese archivo porque definitivamente ese recurso lo puse mal, entonces por acá tengo la opción que dice borrar. ¿Listo? Entonces aquí me dice, venga, ¿está seguro de que quiere borrar el recurso? Entonces nosotros le diremos cancelar o sí. Sí, bueno, sí, estoy de acuerdo en que voy a borrar el archivo. Ahora, ¿cómo añado un cuestionario? Que es otra de las cosas que nosotros vamos a usar, ¿no? Entonces, el cuestionario, aquí añadimos simplemente la descripción correspondiente al cuestionario. Añadimos la descripción. ¿Qué tiempo le vamos a dar al estudiante para que conteste ese cuestionario? Entonces aquí, bueno, habilitar. Si queremos definir la fecha. Listo, si queremos definir el límite de tiempo, cuánto puede tardar el estudiante contestando ese cuestionario. Entonces podemos definirlo en minutos, en semanas, en horas, en segundos. Esto es mucha diferencia de otras plataformas porque en otras plataformas sí o sí nos toca trabajar el espacio entre fechas y minutos, ¿cierto? No podemos definir días, semanas. Bueno, ahí ya nos tocaría definir en otras plataformas por fechas. El tipo de calificación que le vamos a asignar a esa actividad. Entonces aquí tenemos cuál es la calificación máxima para aprobar, cuántos intentos le estamos permitiendo al estudiante, cuál es el método de calificación, bueno, promedio de calificaciones, el primer intento, el último intento, bueno, eso ya es definición de nosotros como docentes.
cómo queremos que observe el estudiante, el esquema de evaluación, cómo se van a comportar las preguntas, cómo se van a revisar, la apariencia de las preguntas, si queremos que vayan con imágenes, si queremos que las calificaciones sean en decimales. Y bueno, ya lo demás nosotros lo vamos definiendo. Cuando terminamos de diligenciar la descripción del cuestionario, vamos a dar clic donde dice guardar cambios y mostrar. ¿Por qué? Después de que nosotros editamos la información del cuestionario, empezamos a añadir las preguntas, ¿cierto? Entonces, para añadir las preguntas, vamos a tener que dar clic aquí donde dice editar cuestionario, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la opción de reorganizar las preguntas de manera aleatoria, que es una de las herramientas más prácticas, ¿cierto? Para que no le aparezca en el mismo orden las preguntas a los estudiantes, ¿cierto? Entonces empezamos a añadir las preguntas aquí donde dice agregar. Entonces aquí tenemos una nueva pregunta, una pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria, es decir, que vaya y busque en el banco de preguntas de manera aleatoria. Entonces añadimos una nueva pregunta y seleccionamos el tipo de pregunta que vamos a realizar al estudiante. ¿Cuáles son? El tipo de pregunta que vamos a realizar al estudiante. Entonces tenemos opción múltiple, opciones verdadero o falso, opciones de emparejamiento, de respuestas cortas, numéricas, ensayos y todas las que nosotros observamos acá. ¿Cierto? Entonces seleccionamos el tipo de pregunta que vamos a realizar. Ejemplo, aquí es falso o verdadero y añado, ¿cierto? Y empiezo a añadir, bueno, le doy un nombre a la pregunta, hago el enunciado de la pregunta, cuál es la puntuación por defecto para esa pregunta, eso lo definimos nosotros. Si queremos darle un código a esa pregunta para identificarla más adelante, cuál es la respuesta. Y si queremos darle una retroalimentación al estudiante, si es verdadero, si es falso. Y guardamos cambios. ¿Listo? Entonces, una vez guardamos cambios, las preguntas se van añadiendo automáticamente al banco de preguntas, ¿cierto? En otras plataformas, el banco de preguntas teníamos que crearlo por aparte, ¿cierto? Las preguntas que íbamos haciendo en nuestras evaluaciones no se iban guardando automáticamente. Aquí en este caso, cada pregunta que yo realizo se va añadiendo automáticamente al banco de preguntas. Y entonces, esta es la manera de yo crear cuestionarios en Moodle. Entonces, puedo ir directamente en el curso, añadir el cuestionario o dirigirme a los bancos de preguntas, ¿cierto? Entonces, para los bancos de preguntas, por aquí en administración, tenemos la opción aquí dice banco de preguntas y allá puedo yo crear categorías para mis preguntas y crear las preguntas, ¿cierto? Entonces aquí yo selecciono simplemente la categoría a la que la quiero añadir. Si se dan cuenta, son las asignaturas que yo tengo creadas y empiezo a añadir preguntas. Ya más adelante en una evaluación ya observamos, puedo yo extraer preguntas de este banco. Entonces muchas gracias a ustedes por estar en este curso. Entonces vemos que la mayoría son casi similares los procesos.